un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar un día más con nosotros aquí en el podcast de Lo que queda del día, programa que escuchas cada tarde a través de Cooperativa. Te quiero invitar hoy a varias conversaciones con nuestros periodistas que estuvieron pesquisando informaciones bien relevantes y te la cuentan aquí también como lo hacen en nuestro programa. Por ejemplo, la conversación con Jorge Espinosa Cuéllar a propósito de los problemas que le están surgiendo al oficialismo con personas que dicen que como está ahora no estarían dispuestas a aprobar en el Parlamento reformas en materia de seguridad, al menos no todos los votos del oficialismo. También hablamos de la visita a China del canciller Pérez Maquena. Eso lo estuvo siguiendo la periodista Camila López, mientras que Mariano Reyes nos va a contar sobre la reaparición pública, una vez más, van varias ya en el último tiempo, del expresidente Gabriel Boric. Gracias por acompañarnos. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. Te invito ahora a revisar noticias políticas porque aún no comienza el trámite legislativo de la reforma constitucional en materia de seguridad y ya hay un consenso transversal sobre la necesidad de acotar el nuevo estado de excepción. El oficialismo tiene un trabajo cuesta arriba para conseguir los votos. Jorge Espinosa Cuéllar, hasta ahora desde el Congreso. Buenas tardes, Jorge. Hola, ¿qué tal, Rafa? Muy buenas tardes. Y en efecto, el texto oficial definitivo, la propuesta de reforma constitucional del gobierno que ingresó a trámite en el Senado en materia de seguridad, por un lado terminó con el ruido que había sobre los borradores, pero terminó desatando una tormenta en el propio oficialismo, donde se observan todavía muchos cuestionamientos, críticas, y ya hay varios desmarques respecto de esta propuesta que va a tener que ser tramitada, por cierto, desde la última semana desde la semana del lunes 31 de agosto, al regreso de esta pausa distrital o regional. Ocurre que el tema más controvertido y que de alguna manera ha concitado un cierto consenso respecto de que hay que modificarlo, es el estado de excepción constitucional nuevo que propone esta reforma en caso de amenaza grave e inminente o afectación grave de la seguridad, por su extensión, que es de hasta 8 meses, antes de que sea necesario por parte del gobierno preguntarle la opinión al Congreso para extenderlo incluso más allá. Y en ese periodo de 8 meses el presidente de la República tiene atribuciones bastante acentuadas, como por ejemplo para ordenar la interceptación de comunicaciones, ordenar la detención de personas que están en alguna organización, en fin. El texto ha sido ampliamente cuestionado tanto por la oposición como por el oficialismo, y ahí uno podría observar que hay un consenso, que esto, si es que se aprueba la idea de legislar, esto hay que cambiarlo. En todo caso, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, defendió precisamente el diseño de este nuevo estado de excepción. Esto no es un chip libre, es algo acotado en el tiempo, acotado en la geografía y con rendición de cuentas y con ciertas normas que una ley orgánica constitucional tendrá que regular. Cada uno podrá tener su opinión, es muy válida, y por eso esperamos los aportes que puedan hacer en materia legislativa para ir mejorando el contenido y ver si se logran los votos para que sea aprobado. Claro, el ministro Arrau dice que esto no es chip libre y es por un periodo acotado a 8 meses, que no es poco a juicio de lo que han señalado prácticamente desde todos los sectores políticos. Y a diferencia de lo que ocurrió antes, cuando se tramitó la mega reforma tributaria, en que el gobierno se consiguió los votos del PDG y en el Senado, como tenía mayoría, pudo hacer lo que quiso, ahora el gobierno sí necesita el apoyo de la oposición, particularmente en el Senado, primero porque no tiene a todos sus parlamentarios alineados y porque, como se trata de una reforma constitucional, se requiere de 4/7, o sea, 29 votos que hoy el oficialismo no tiene. Y claro, antes de llegar a un acuerdo o a unar voluntades con la oposición, lo primero que tiene que hacer el oficialismo, el gobierno,
gobierno es alinear a los suyos. Vamos a escuchar al senador de Renovación Nacional, Andrés Longton, quien admite que hoy el panorama está difícil, hay que hacerle algunas modificaciones al texto, hay que comprometer esas modificaciones, y también el senador independiente Rojo Edwards, que sugirió precisamente que el gobierno comprometa un protocolo con modificaciones para garantizar al menos los votos de su sector. Está cuesta arriba hoy día y por eso algunos de nosotros creemos que es necesario hacer modificaciones en la discusión en particular. No creo que sea un peligro para la democracia. Si fuera un peligro para la democracia, el presidente lo instauraría sin pasar por el Congreso. Sin perjuicio de eso, claramente que hay cosas que corregir y otras cosas que son virtuosas en la reforma que yo por lo menos quiero apoyar, particularmente lo que tiene que ver con el régimen carcelario. Yo no discuto que el largo del estado de excepción es demasiado grande, o tampoco discuto que la designación final de los organismos criminales puede ser conveniente que sea hecha no por el Senado. Sería muy buena señal que existiera con los parlamentarios oficialistas un protocolo de algunas mejoras en esas materias. Ya, pero sin tener todavía un protocolo como propone Rojo Edwards, y sin tener alineados a todos los parlamentarios de derecha, se hace cada vez más difícil y más débil el apoyo, primero de los oficialistas y después de los parlamentarios de oposición. Y se han ido con las horas observando cada vez más goteras. El gobierno trata de cerrar una gotera y aparece otra. Esta tarde, por ejemplo, los senadores de derecha, Vanessa Kaiser, del Partido Nacional Libertario, Ignacio Urrutia, del Partido Republicano, este sí, oficialista, vincularon la tramitación de esta reforma al incumplimiento que dicen hasta ahora ha tenido el presidente José Antonio Kast de su compromiso de indultar a los uniformados que desde el estallido social han estado siendo formalizados o condenados. No condicionan el voto de esta reforma a que haya un indulto, pero sí están vinculando ambos temas y ahora están abogando al menos para que el gobierno presente un proyecto de ley de indulto general para que se tramite también en el Congreso. Los vamos a escuchar a ambos. Aquí están Vanessa Kaiser e Ignacio Urrutia. Si no hay piso político para poder seguir las órdenes que se le da a las Fuerzas Armadas y a Carabineros, nos parece que es un sinsentido plantear un estado de excepción de estas características. ¿Qué podemos esperar sin una ley de indulto general hoy día como respaldo? La propuesta como está mala, de Frentón, eso es lo que quería oír. Yo no soy partidario de que los militares salgan a la calle en las actuales condiciones. Si eso significa rechazar, rechazo. Ya, como vemos, cada vez hay más desmarques en el oficialismo. Escuchábamos a Ignacio Urrutia, y eso que ayer nomás el presidente del partido, el senador Arturo Esquella, ponía esto en una situación de ¿están con las víctimas o están con los criminales? O sea, haciendo una especie de definición binaria, los buenos contra los malos, en fin, y hay gente de su propio partido que en este momento dice que no estaría dispuesto a apoyar. En la oposición, para referirse a este estado de excepción que está proponiendo el gobierno o a la reforma constitucional en general, hablan de una aberración jurídica sin precedentes en democracia. O sea, esto anticipa que va a estar bien difícil para el oficialismo conseguir el respaldo de la oposición que sigue necesitando. Vamos a escuchar a Juan Luis Castro del Partido Socialista, a Claudia Pascual del Partido Comunista y, ojo, al senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, que plantea sus serias sospechas del interés que tendría el gobierno con esta reforma. Estamos frente al peor debut que puede tener el gobierno para una reforma estrella que pretendía imitar la mega reforma económica y que hoy día tiene una piscina sin agua. Yo no había visto nunca que un proyecto que lleva un día ha concitado tal nivel de repudio ampliamente en casi todos los sectores, partiendo por las propias filas del oficialismo. Un estado de excepción altamente criticado, no solo por el Partido Comunista, quiero decir, es bastante más transversal la crítica, que le permite, sin control democrático, llegar hasta 8 meses ese estado de excepción. Además, quiero decir que ese estado de excepción no va focalizado a quienes se tiene que perseguir. Yo creo que la verdad es que no saben cómo regular, no se atreven a retirar esta aberración jurídica. Yo creo que esto es una premeditación, porque están apostando a perpetuarse en el gobierno justamente. Bueno, hace poco rato el presidente de la Comisión de Seguridad
de la Cámara Alta, Karim Bianchi, señaló en tono más o menos irónico que lo que se conoce digamos que el proyecto de reforma que ahora se conoce es peor que lo que se conocía de los borradores, como para aproximarse al debate desde esa perspectiva. Un debate que ya está desatado, aun cuando, como dijimos, la tramitación legislativa propiamente tal, que se tiene que dar en 3 comisiones del Senado, en la de Constitución, en la de Seguridad y también en la Comisión de Defensa, va a partir recién la semana del 31 de agosto o la primera semana de septiembre, que vendría siendo la misma. Eso entonces con la manera, Jorge, en que se va a seguir desarrollando esto y también los cabos que se deberán atar entonces a la hora de contar los votos, con esta mirada que hay dentro del propio oficialismo en cuanto a que si no hay cosas que estén del todo satisfactorias se van a rechazar. Sí, sin duda. Es decir, uno ya podría adelantar en el actual escenario que, por ejemplo, el estado de excepción constitucional propuesto por el gobierno no es el que va a existir si es que hay reforma constitucional. O sea, categóricamente eso se va a cambiar si es que el gobierno quiere que haya reforma, porque ni sus propios senadores están de acuerdo con este diseño que es muy extenso y con demasiadas atribuciones para el presidente de la República. Jorge Espinosa Cuéllar lo seguirá contando desde el Congreso. Gracias, Jorge. Buenas tardes. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Hablemos de relaciones exteriores. China es el principal socio comercial de Chile y Estados Unidos el segundo. 2 relaciones estratégicas que el país busca mantener en medio de una creciente disputa entre las dos potencias. Un escenario que marcó la visita que está realizando a China el canciller Francisco Pérez Maquena y que se registra tras una serie de episodios que han puesto a Chile en medio de estas tensiones. Camila López nos va a hablar de la agenda del canciller en Beijing. Con más de 55 años de relaciones diplomáticas y 2 décadas desde la firma del Tratado de Libre Comercio, China se ha transformado en el principal socio comercial de Chile. Solo durante el primer semestre de este año, el gigante asiático concentró el 30,8% del intercambio de bienes de nuestro país y fue destino del 33,9% de las exportaciones chilenas. Una relación que el gobierno busca profundizar y que esta semana llevó al canciller Francisco Pérez Maquena hasta Beijing. Allí se ha reunido con altas autoridades políticas y económicas chinas, encuentros en los que ha abordado el comercio, las inversiones y las posibilidades de ampliar la cooperación entre ambos países. El ministro manifestó que China es un socio fundamental para Chile, que el objetivo es mantener una relación constructiva y de largo plazo guiada por los intereses nacionales. Hemos estado reunidos en un intenso día con el viceprimer ministro de China, también con el canciller, y hemos tocado temas muy interesantes respecto de nuestra profunda y fuerte relación orientada a promover las exportaciones y las inversiones de China en Chile. Tenemos mucho camino que recorrer y una gran oportunidad para generar mejores empleos para el país. Ese era el sentido de esta visita, y una visita muy productiva y muy intensa. La visita, sin embargo, adquiere una relevancia especial por el momento en que se produce, y es que la relación con China avanza en paralelo a otro vínculo fundamental para Chile, como el que mantiene con Estados Unidos. Y en los últimos meses, la creciente competencia entre Washington y Beijing ha dejado de ser para nuestro país una discusión exclusivamente internacional. Uno de los episodios más evidentes ocurrió a comienzos de este año con el proyecto de cable submarino impulsado por China Mobile para conectar Chile con Hong Kong. A eso se sumó en julio la decisión de Washington de elevar de 10 a 12,5% la sobretasa aplicada a parte de las importaciones chilenas en el marco de una investigación sobre los mecanismos que utiliza Chile para impedir el ingreso de productos elaborados con trabajo forzoso. Actualmente el Ejecutivo mantiene negociaciones con Washington para intentar ampliar las exenciones. Pero la atención no ha quedado solo en el plano comercial. Hace una semana, en un seminario de la SOFOFA, el embajador de China en Chile, Niu Qinbao, llamó a resistir y protegerse de cualquier injerencia extranjera que intente limitar o debilitar la cooperación entre Santiago y Beijing. Casi en paralelo, el ministro de Defensa, Fernando Barros, generó incomodidad en la moneda al señalar, a propósito de la relación con Washington, que Chile no es el patio trasero de Estados Unidos.
Es en este escenario donde surge la discusión sobre qué posición debe adoptar Chile frente a dos socios que resultan centrales para sus intereses económicos y estratégicos. Debatieron el tema el senador de la UDI, Iván Moreira, y el diputado del Frente Amplio, Gonzalo Winter, ambos integrantes de la respectiva Comisión de Relaciones Exteriores. Chile está abierto al mundo y busca mantener las mejores relaciones comerciales y estratégicas con todos nuestros socios, sin exclusiones y sin tomar partido en cuestiones totalmente ajenas, con un país amigo, China, que ha estado siempre con nosotros. Chile en el último semestre ha tenido giros radicales en su política exterior y que van en contra, a mi juicio, de la regla histórica de estar alineados solamente con los intereses de Chile. El presidente Kast se alineó con Donald Trump y ha tenido muestras de subyugación, que a mi juicio son bien preocupantes. El escudo de las Américas es una vergüenza. La visita del canciller a China forma parte de una gira que se extenderá hasta el 22 de agosto y que también incluye a Vietnam y Japón, con una agenda centrada en las relaciones políticas, el comercio y las inversiones. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. Sigamos en la política. Habló el expresidente Gabriel Boric, volviendo a arremeter en contra de las políticas del gobierno por reformas constitucionales, sobre todo en seguridad. Todo lo cuenta hasta ahora Mariano Reyes. ¿Qué tal, Mariano? Buenas tardes. Hola Rafa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, el expresidente Gabriel Boric y el actual presidente José Antonio Kast han tenido una agenda bastante mediática, ambos en sus propias dimensiones en estas últimas horas. Mientras el presidente Kast está desplegado por la emergencia en el norte, el expresidente Boric ha estado en la tecla más política. Nuevamente, declaraciones suyas provocan la reacción de diferentes fuerzas de la política chilena. En esta ocasión, acompañando la presentación del libro de su exministro de Hacienda, Mario Marcel, en su natal Punta Arenas, el expresidente Boric acusó que el estado de sitio de 240 días propuesto por el gobierno del presidente Kast es una limitación de libertades inédita en la democracia chilena. Hubo respuesta por parte del oficialismo. Vamos a escuchar al senador Rojo Edwards y al diputado RN Diego Chalper. El presidente Boric hoy día se alza como paladín de la seguridad, pero acordémonos de que él fue quien entregó los indultos a violentistas. Entonces, a mí me cuesta creerle cuando además él parte su primera campaña queriendo refundar Carabineros. Él no tiene autoridad en temas de seguridad, por lo tanto yo lo llamo a ser más prudente. Yo le hago un llamado a no ser un comentarista amnésico y externo. Amnésico porque se le olvida que él estuvo por el apruebo. Entonces, si estamos hablando de limitar las libertades o de refundar el país, en eso el presidente Boric podría dar cátedra a nivel mundial. Que no se las dé comentarista externo. Bueno, eso mientras hoy el expresidente Boric volvió a arremeter contra el gobierno. Lo hizo mediante sus redes sociales, luego de sostener una reunión con la presidenta electa del Frente Amplio, la diputada Gael Jomans. Ella llegó hasta las oficinas que ocupa el mandatario en el edificio Opitz, esto en la calle Bellavista, en el centro de la capital. Duró cerca de 1 hora la conversación y en su perfil de Instagram, el exmandatario le dio apoyo a la nueva timonel de su partido, en especial en este momento, escribe él, en que el actual gobierno avanza en una agenda regresiva en lo económico, que profundizará la desigualdad, agrega el expresidente, y autoritaria en su reforma constitucional, que implica un retroceso inédito en las libertades de las personas desde la recuperación de la democracia, palabras que escribe entonces en su Instagram el expresidente Gabriel Boric. La diputada Gael Jomans, presidenta electa del Frente Amplio, comentó a Cooperativa parte de esa conversación. Compartimos con el presidente Boric una conversación sobre el Frente Amplio, sobre la izquierda, los desafíos que tenemos, ponen por delante la necesidad de debatir cómo desde la propuesta contribuir al país. En ese sentido agradezco la disposición que ha mostrado el presidente a estar abierto a pensar desde lo construido, disponible incluso a tener reflexiones y debates que puedan sernos incómodos desde la izquierda, pero que aporten a un porvenir mejor. Ya, varios analistas coinciden, Rafa, en que el expresidente Boric ha hecho un giro en sus apariciones desde lo más autocrítico, como lo escuchábamos hace unas semanas atrás, a un tono mucho más confrontacional. ¿Cuáles serían esas razones? Las desmenuza el analista político de la Universidad Autónoma, Eric Latorre.
la oposición hoy día no tiene una agenda clara ni tiene liderazgos claramente definidos. Por consiguiente, el presidente Boric encuentra un espacio donde empieza a redefinir un liderazgo. Ahora, esta posición del presidente Boric es peligrosa desde el punto de vista de la opinión pública para él, porque la opinión pública probablemente está muy a favor de este tipo de restricciones. Y por otra parte, va sin duda a remecer y a reordenar las posiciones donde hay otros liderazgos que sin duda van a buscar disputarle al presidente la hegemonía y la conducción del sector. Bueno, y mañana el expresidente Boric y el actual presidente Kast van a tener una agenda mediática también en paralelo. El jefe de Estado va a viajar a Chillán esta misma noche para encabezar el tradicional desfile por el natalicio de Bernardo Higgins en Chillán Viejo. Ahí se va a reunir el presidente Kast con varias autoridades del Estado, justo cuando está enfrentando la controversia por la reforma constitucional en seguridad que propuso al Congreso. En paralelo, el expresidente Gabriel Boric va a viajar a Uruguay para participar en el relanzamiento de la revista Nueva Sociedad en Montevideo, y el viernes va a estar en el Congreso Panamericano para terminar su agenda con un encuentro público en el Teatro Solís. Mariano Reyes a esta hora de la tarde con información política también. Gracias, Mariano, buenas tardes. Vale, que estén bien, muy buenas tardes. El observatorio Vera C. Rubin, situado en el Cerro Pachón de la región de Coquimbo, acaba de liberar su primera imagen científica y catálogo de datos obtenidos con la cámara que tienen centrada en el célebre campo Cosmos, una de las zonas más observadas del universo. La imagen, que revela cientos de miles de galaxias, fue capturada por la cámara LSST de 3,2 gigapíxeles, reconocida actualmente como la cámara digital más grande del mundo, montada sobre el telescopio de sondeo Simoney de 8,4 metros. En este resultado se aprecian galaxias espirales con brazos delicados, galaxias elípticas suaves y sistemas distorsionados en pleno proceso de fusión. Al mirar tan lejos en el espacio, los científicos están en realidad mirando hacia atrás en el tiempo, permitiendo el estudio de galaxias cuya luz ha viajado durante miles de millones de años. Una ventana de 3,2 gigapíxeles al universo profundo. El campo Cosmos, destaca CooperativaCiencia.cl, está ubicado en la constelación de Sextans. Ha sido el laboratorio predilecto de los astrónomos durante más de 2 décadas, desde que el telescopio espacial Hubble lo observara en el año 2003. Múltiples observatorios han dirigido sus lentes hacia esta zona, ya que se encuentra alejada del plano de la Vía Láctea, lo que reduce la interferencia del polvo estelar y permite una visión nítida hacia el infinito. La imagen profunda de Cosmos es solo el comienzo para este observatorio de la región. Las visitas repetidas al campo durante los próximos años demostrarán el poder de nuestro diseño para el descubrimiento, explicó el director de este observatorio. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Radio Cooperativa y todos los días en cooperativapodcast.cl.